Una nueva tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho, con los panelistas de siempre, Esteban, Mario, Marino. Y hoy una invitada como ha sido la tónica de esta temporada, Isabel Soto Cárdenas. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Feliz de poder ser hoy día invitada. Normalmente yo los veo. No sabíamos quién era. Tú sabías, era yo la que votaba. Era yo la que votaba, o sea, claro. Eras tú y los otros 100.000 son los hinchas del Wanderer. No sé, probablemente. Sí. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un 97% que era la audiencia de los hinchas de Santiago Wanderer? Bueno, el 3% es Isabel. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Bueno, gracias, muy amable. ¿Cuántos magallánicos ha traído a la vida, Isabel? Al tiro al hueso. Como 12.000, más o menos. ¿A cuánto? 12.000 partos. 12.000. Sí, porque yo trabajé de mis 40 y tantos años que trabajé en el hospital regional, porque yo no trabajé en el clínico, en el regional. Yo trabajé siempre en la sala de parto. La mayoría del tiempo trabajé en la sala de parto. Yo diría que lo menos el 80% de esos años. Y en una época en que la tasa de mortalidad era alta, no era raro atender 10 partos en una noche. De natalidad. Acá. Perdón, la tasa de natalidad. Era alta, entonces no era raro atender 10 partos en una noche. 10 partos en una noche. Qué satisfacción. Sí, claro, el 10% más o menos de la población. Exactamente, 120.000. ¿Y te acuerdas del primero más o menos? No, la verdad que no, porque el primer parto que yo atendí, sí lo atendí aquí en Punta Arenas y lo atendí con una colega, con Emma Osorio, siendo yo alumna. Yo llegué para mirar, para ver, y ella estaba en la sala de parto y me dice, ya, atiende ese parto porque yo voy a atender este. Y yo quedé así y me acuerdo siempre que debo haber puesto, a pesar de estar con mascarilla, una cara así de susto. Y aparece el doctor Álvarez, Manuel Álvarez, que en ese tiempo dándose una vuelta, porque era en la tarde. No, perdón, en la mañana, en un turno de mañana. Mañana aparece Manuel Álvarez dándose una vuelta por ahí y me dice, ¿nos has atendido? Había visto muchos partos, pero nosotros íbamos en práctica de observación, pero no. Así que así, en realidad ese fue el primero. ¿Qué año? Pero no. Eso tiene que haber sido el año 66. Tiene su edad ya el hombre. Ah, sí, por supuesto. Bueno, vos, pero si mis niños están muy viejos, yo no. Mis primeros niños de la etapa de alumnos, claro, ya van quizás, fíjate, 50, imagínate. Es decir, Mario podría haber sido uno de ellos. Claro. Oye, Isabel, ¿usted se acuerda cuál era la tasa de hijo nacido por mujer? Sí. Yo diría que fácilmente 4 de promedio. 3.5, ¿Sabe por qué 4. te cuento? Porque hoy día estamos en el 1,78 acá en Punta Arenas. Sí. Los diarios locales están asustadísimos porque al parecer con ese ritmo estaríamos bajando mucho. Yo tengo una hipótesis de que esto va a aumentar rápidamente por la tasa alta de inmigración que tenemos. Los inmigrantes que llegan son inmigrantes jóvenes y creo... Pero yo no sé si acá se están embarazando tanto. No, porque recurren a los métodos anticonceptivos igual que nuestros pacientes Y chilenos. en esa época, cuando estamos hablando de esa tasa, es que yo soy de la época en que sí los anticonceptivos ya habían tenido el boom. Cuando la semana pasada, pues Josefina contaba, mi colega, que hacíamos los zipper, los anillos con hilo de pesca, ¿ya? Pero yo soy ya del anticonceptivo, lo seguíamos haciendo, del oral. Y ya se daba, digamos, las campañas, entonces a fines de la década del 60 y comienzo del 70 se produce el gran descenso de la tasa de la natalidad. Ahí empiezan las políticas fuertes de control de la natalidad, empieza la década del 60. Y ojo con una cosa, estamos hablando de una tasa, por lo tanto cuando llegan los inmigrantes, ¿no es cierto?, tú estás aumentando tanto el numerador como el denominador. Exacto. Entonces mantienes la razón, la misma proporción. Sí. Estás contribuyendo... Si bien es cierto, puedes contribuir a la natalidad, también estás construyendo la población. Te aumenta numerador y denominador. Claro. No debiera tener mayor impacto.
Claro. Pero la tasa es una magnitud relativa. además que hay otra cosa muy importante. Nosotros fuimos la generación que entramos a trabajar, que salimos a estudiar y entramos a trabajar. Nosotros somos la época de los hippies, nosotros hicimos la revolución, hicimos la reforma universitaria, hicimos la revolución de las flores, hicimos todo. Entonces ya no tuvimos tantos hijos. Pues. La generación brava. Exactamente, la generación brava. Sí. Con mucho orgullo porque la verdad es que sí fue así. La mujer, ponte tú, yo cuento, nosotros en el liceo éramos 3 sextos humanidades, pues yo soy de la última promoción que creo que se llamó sexto humanidades. Y resulta que nosotros salimos, ponte tú un promedio debemos decir unas 50, ¿ya? Y de ahí hay 20 y tantas profesionales. ¿Dónde veías eso? O sea, fue, pero una locura. O sea, nosotros teníamos como meta salir a estudiar. Irse a Punta Arenas. ¿Magallánica siempre? Magallánica. Nací y me crié en Magallanes, sí. Salí nada más que a estudiar a Santiago de la Chile. Después trabajé un año en Concepción, en el Hospital Gran Benavente, que fue una escuela maravillosa, es el hospital más grande de Chile. Y de ahí me vine a Punta Arenas. Perdón. Pensé yo que usted había nacido acá, pero había vivido... ¿O en Natales? No. Mis padres se casaron en Natales. Mi historia familiar habla de que mis papás se casaron en Natales. Pero ellos se casaron, vivieron unos pocos años en Natales y se vinieron a Punta Arenas. Ya. Sí, así que... ¿Y de estudio? ¿Dónde? Liceo Niña, ya sabemos, Sí, las humanidades. Sí, pero entré como buena niñita monja. Que estuvo en María Auxiliadora. María Auxiliadora. Hasta que lo que era... A ver, pues en ese tiempo uno podía saltar de curso, ¿ya? Se usaba mucho. Se usaba que saltaran de curso. Se usaba Sí. mucho. Yo hice primero, tercero, quinto y pasé a primero humanidad. Yo a los 16 años me fui a la universidad. Sí. Ahora lo pienso. Ahora no se hace eso de saltar de... No, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Si yo fui profesional antes de los 21 años, mi mamá para ser empleada pública me tuvo que autorizar. Claro, para poder entrar al servicio de salud. Hay algunos que los tuvieron que autorizar para que los sacaran del colegio. Sí, eso sí. Contratarle un abogado. Ahora contratan abogados. Ya es suficiente. Como con 24 años O autorizando. con un chuzo para hacer un hoyo en la pared y salir. Claro, o terminan las profesiones ahora como a los 10 años de estar estudiando. Después de haber pasado por varias... Además, Claro, o terminen claro. de estudiar, vuelven y siguen en la casa. Los padres tienen que por lo menos que echarlos. Yo diría que cuando yo ya tuve pensamientos más racionales, empecé a ver todas las injusticias que me merecido ahora en mi época, que Josefina también las comentaba la semana pasada, ya, de que éramos excelentes alumnas, pero resulta que si te llegaban a tomar los exámenes te bajaban la nota para que no te sacaran citas. Antes, yo sabía que si yo le decía a mi papá que me quería ir de María Auxiliadora, él iba a salir a bailar jota ese día de feliz, contento. Pero mi mamá era el drama, ya, mi mamá era bastante católica, entonces mi mamá era el problema. Pero ya la verdad es que una vez tuve que hacer un trabajo de un esqueleto, un pollo. Mira, nunca se me va a olvidar de lo que es ahora un octavo básico. Y armarlo, no había pegamentos de los que hay ahora ni nada. Entonces armar este esqueleto del pollo y todo. Y después de todo ese tremendo sacrificio, que yo encuentro que el pollo me quedó al descueve, Parecía pollo. Parecía pollo. Era un broiler. Un broiler en ese tiempo, pollo doble pechuga. Claro, que era ya. Y no me pusieron el 7. Y le pusieron el 7 a una hija de una inspectora del Liceo de Niña. No, eso ya eso fue mercenario. Eso ya fue el colmo de los colmos. Así que yo en mi casa dije, yo no voy un día más a María Auxiliadora. No quiero sacar nada. ¿Qué curso? Guardo. Lo que es ahora, a ver, hice segundo medio yo. Ya. O sea, hice segundo humanidades. Octavo. Sí. Exactamente, sí. Octavo. Ya, hice ya octavo en el liceo. Una escuela anexa en esa época. No. ¿Octavo? Soy tanto, no.
No, el octavo ya estábamos en el edificio nuevo. ¿Ah, sí? Yo llegué al edificio Nuevo Colón. Sí, Ya. ya estaba. Existía el... La anexa que tenía la básica. Pero no, ya no tenía la básica cuando yo llego al liceo. Nosotros eso después como centro alumno, al cual soy muy feliz de haber sido la primera presidenta del centro alumno de todo el Liceo Niña. Nosotros logramos con nuestros puros esfuerzos como alumnos de hacer de esta escuela anexa un gimnasio. Porque para nosotros tenía un significado enorme que Gabriela Mistral haya estado en ese establecimiento, ¿ya? A pesar que le cobrábamos caro desolación y todo eso, pero bueno, ¿ya? Pero, claro, la había escrito acá y todo, pero bueno. Pero la verdad es que sí, así fue la historia, ¿no? Yo llegué a siendo la señora Murúa la directora. Doña Ada Murúa. Doña Ada a Murúa. La mamá de nuestro compañero Ricardo Sarcilli. Claro. Compañero nuestro. Ah, mira, claro. Ricardo, claro. Sí, Ricardito. Ricardito. Por él era hijo único. Está en alguna de las fotos aquí de la perla, puede ver a Ada y a Ricardo en brazos. Fíjate. Sí. Oye, un aporte. Desolación, ¿cierto? Es escrito por Gabriela Mistral y mucha gente cree que es porque ella estaba en un lugar desolado. No. Y es porque ella tenía temas amorosos, ¿cierto? Ella estaba enamorada de Magallanes Moura y en realidad cuando escribe esto en el hotel Tres Pasos en Puerto Natales, ¿cierto? Donde está el busto de ella, y queda para la historia como que el lugar que estaba desolado, y no, era una historia de amor de Gabriela. Claro, nosotros eso lo podemos entender como adultos, pero yo estaba tratando de darle mi vivencia de cuando llegué al liceo. Me fijas que, claro, que nosotros no teníamos este conocimiento de Gabriela Mistral como lo tuvimos después. Entonces, ¿en qué año recibió el Nobel Gabriela Mistral? 45. Sí. Claro, no deberíamos haber sabido, pero ni se hablaba de ella. Nosotros sabíamos la historia que había sido directora del liceo y le creíamos que merecía un homenaje, pero porque el liceo llevaba su nombre y todo, pero la verdad es que después uno como adulto ya empieza a saber en qué condiciones. Pero sabes que eso, sí, perdón Isabel, yo creo que eso también tiene otra explicación. Exacto. Y que tiene que ver con algo con lo cual estamos peleando hoy en día, que se relaciona con la posición o la visión que se ha tenido la sociedad chilena respecto de la mujer. Claro. Si nosotros analizamos desde que se instaura el Premio Nacional de Literatura, ha habido 4 mujeres que lo han ganado. 4, ¿no es cierto? Un porcentaje ínfimo. Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, Isabel Allende. Se rescata a Isabel Allende y esto es una opinión muy personal, por el gran impacto que hay en la publicidad y todas esas cosas, y Gabriela Mistral porque, bueno, tiene toda una significación, ¿no es cierto?, su vida personal, su vida personal y por la significación del Nobel. Pero uno piensa en Marta Brunet, que estuvo acá en Punta Arenas, en la década del 50, vino. Marta Brunet, una tremenda escritora, tremenda escritora. Marcela Paz, también. Y ahí están, sepultadas prácticamente. Entonces yo creo que la explicación también va por ese lado. Mira, sin querer, digamos, entrometerme en temas cronológicos ni nada, sino para hacer una fijación en el tiempo. ¿Qué año llegas tú al liceo de niñas? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, yo egresé en el año 64, estamos hablando del 59. 59 llegas 60, al liceo de niñas a... 59, 60, a lo que es octavo. A lo que es octavo y segundo humanidad. 59, 60. Sí. ¿Sí? Ya, estamos hablando de este el liceo en ese tiempo tenía todos los cursos. Todo. Tenía la escuela anexa, o sea, desde básica. Claro, que estaba la parte básica o preparatoria en realidad. Y después estaban las humanidades. 68 cambia. Sí.
preparatoria, claro. El 68 es la reforma educacional que cambia de primero medio. Sí. Exacto. Claro, no, yo egreso de sexto humanidad. Tú sales de sexto humanidad. Y yo doy bachillerato. Bachillerato. 64. Bachillerato, sí. Ya, perfecto. El 64. Y recurrente nosotros a nuestra invitada preguntarle esta partida a la universidad que ahora es tan fácil para los hijos, van, vienen, fin de semana largo. Sí, la verdad. La verdad es que yo fui bastante privilegiada para la época, porque la verdad es que, bueno, viajábamos en DC6, yo viajé en DC6, en Caravel, en Abro, todas las vías ahí por haber. Y yo tenía la suerte, yo venía en las vacaciones de invierno, ¿no? O sea, me iba en marzo, fines de febrero, venía de vacaciones de invierno, venía para el 18. Pues teníamos una semana. Yo fui muy privilegiada, como hijita única, entonces yo fui muy privilegiada. Afortunadamente mi mamá podía, digamos, solventar eso, porque como no se pagaba la universidad. Entonces, ¿y vivía en Santiago? A ver, como todos yo creo, llegué a la casa de un amigo de mi papá. Y la verdad que ahí estuve como el primer semestre. Después cuando vine en vacaciones de invierno, yo ya había hablado con una compañera que era de Iquique, y que nos habíamos hecho bastante amigas. Por Facebook. Claro, eso fue igual así. No era por el Slambo. Claro. Sí. Y bueno, y convencimos a nuestras respectivas mamás que viajaron ambas dos para ver dónde dejaban este par de niñas. Y tuve la suerte de que después, al año siguiente, se fue mi nana, que me había criado. La nana que me había criado. Ella aceptó irse a Santiago con nosotros. ¿Ya? Ella se había jubilado. Ella ya había... Oye, fíjate que ella soltera, sin hijo, porque se dedicaban a criar hijos ajenos. Claro, yo era ya el tercer hijo que ella criaba. Entonces, claro, ella ya también sería una mujer de 60 y tantos años, se fue con nosotros, y claro que yo era su niñita. Sí, era que mi mamá. ¿Te fijas? Entonces, obviamente que para... ¿Y usted tenía 18, 19 años? Claro. Entonces entonces ella aceptó y se consigue. Yo en ese sentido fui muy privilegiada. Sí. Muy privilegiada. Y vivía, como contaba Josefina igual, yo vivía en pleno centro de Santiago, en la calle Bombero Sala, a un costado de la Moneda. Y la verdad que nosotros trajinábamos toda la Alameda. ¿Y la Bohemia también? La Bohemia. Sí, los sábados en el Bar Nacional y en el Bosco los viernes en la noche. No, perdona. En los viernes, o bien a veces si hacíamos un trabajo, como nos quedaba cerquita, si nos quedaba de cruzar la Moneda y llegábamos al departamento. Entonces íbamos al Bosco, no sé, pues en ese tiempo... pero de vieja, ya estábamos por egresar, tomábamos con suerte una Cuba libre. Pues si no, tomábamos bebida nomás, o un vinito. Un vinito con empanada. Pero la gracia era comer empanada. Esa era la... En el Bosco. Era en el Bosco. Y en el Nacional era todos los sábados a las 12 del día íbamos a comer empanada Nacional. Teníamos un grupito que era de la Escuela de Química y Farmacia, que está en Vicuña Maquena, a la vuelta, y de la gloriosa Escuela de Derecho, pues está en Pío Nono. Eso era nuestro amigo. Nuestros amigos de huelga, de todo, tiramos al busto de Pedro Sarmiento, a Malmapocho. Con ellos armábamos todas las... ellos eran nuestros amigos. Una acotación. El Bosco era Il Bosco. Il Bosco. Y el día de hoy existe, ¿ah? Pero está como un mini mercado. No, el Bosco no existe. El Bosco El Bar Nacional sí. El Bar Nacional sigue el Bosco había un tiempo se instaló con el nombre El Bosco ahí en Antonia Belet, un restaurante. Sí. Pero nada que ver con la historia. Y el Bar Nacional existe en Bandera, pasado Huérfano, y hay dos, otro que está en Huérfano, y al lado del Bar Nacional, traspasando una galería, está el Rápido. El Rápido. De la empanada, claro, por el costado de la Corte Suprema. Pero es que el Rápido no es lo mismo que ir a
que ir al Nacional, la cháchara, la conversa y todo. Y los magallánicos ya en esa época, la tradición de juntarse, compartir, jugar truco. Sí, de todas maneras, sí. ¿Tenían su grupo de magallánicos? Sí, con Vladimiro. Acá Vladimiro ya está en Santiago. Ya estaba. ¿Y usted estudió inmediatamente? Al tiro. Tiro. Obstetricia, yo sabía. Ya sabía que era lo que... Obstetricia y puericultura. ¿Y dónde? Digamos. Me fue bien, entré. Bueno, yo pienso que debe haber estado la Chile, la Católica, Concepción. Concepción, sí. Estaba el Talca, que estaba recién... Pero era sede de las Chile, Talca. Perdón, Temuco, que era de las Chile. Sí. Talca fue después. Maule tenía la y Católica. Estaba en el norte también tenía la Chile en Antofagasta. En Antofagasta. Sí, había como 4 o 5 escuelas de obstetricia. Cuando usted se va a estudiar, ¿su papá había fallecido? Había fallecido. 63. Justo él fallece un año antes, 2 años antes, menos de 2 años. Ya. Sí, porque él fallece en 63. Pues ahí vamos a echar a la vuelta. Vamos a ir en una cápsula, vamos a ir a unos comerciales y volvemos porque queda mucha historia. Estamos en el Instituto de la Patagonia, un museo muy interesante en nuestra región y que todo magallánico debería visitar, pues entre otras cosas lo que muestra el instituto, aparte de algunas casonas muy antiguas, con algunas actividades muy representativas de tiempos atrás, como almacenes, talleres mecánicos. También, como ustedes pueden ver, hay mucha maquinaria y algunos vehículos que se usaban en las estancias. Hacia su mano izquierda en la cámara seguramente van a ver algunos carromatos, ¿no es cierto?, de una rueda, con los cuales se movilizaban distintos elementos dentro de las actividades ganaderas. Y lo que yo quiero mostrarles particularmente en esta cápsula es este carromato que tenemos aquí a mi derecha, y que se usaba, por supuesto, también para el acarreo de distintas cosas dentro de los campos, pero me quiero referir particularmente al uso que le daban los famosos mercachifles. Imagínense este carro de cuatro ruedas, con una lona envolvente arriba alta, así como las que se veían en las películas del oeste o la familia Ingalls, y habían unos cuantos personajes que durante el año recorrían las distintas estancias ofreciendo productos de uso común para los trabajadores del campo. Se llamaban mercachifles, eran 1 o 2 personas que, insisto, llevaban ropa, algunos alimentos, golosinas para los que éramos, ¿no es cierto?, niños en el campo y no teníamos acceso a lo que es hoy día supermercados, a desplazarnos rápidamente a algunas localidades vecinas, ¿no es cierto?, para poder comprar cosas. Entonces estos personajes, los mercachifles, recorrían las distintas estancias montando exposiciones en las cuales uno podría, comprar distintos elementos como artículos de aseo personal, insisto, vestuario u otras cosas. Pasaban por una estancia, por otra y así iban recorriendo. Uno habitualmente recibía en una estancia unos 2 mercachifles, al año para hacer sus compras. Y enseguida los quiero invitar a que conozcamos otro carro muy particular en las actividades ganaderas, y se trata de los famosos puestos ovejeros. Muchas estancias o muchos ganaderos tienen campos de invierno y de verano. En invierno desplazan todos sus animales hacia esos sectores y, por supuesto, que queda a resguardo de un ovejero que se instala en una casita de estas características, la cual adentro tiene una cama, una mesa y una estufa, y este buen puestero queda a cargo de los animales en las distintas secciones que están muy separadas del casco principal de las distintas estancias. Esto era algo muy utilizado, en años pasados. Hoy día las condiciones, por supuesto, que han cambiado, y ustedes podrán imaginarse lo que era estar en algún campo de invierno
en estas instalaciones, ¿ya? El famoso puesto ovejero magallánico. Los invito a continuar con Tertulia Magallánica. Volvemos a esta tertulia magallánica. Nuestra invitada de hoy día, Isabel Soto Cárdenas. Estábamos entrando en materia antes de irnos a comerciales. Don Antonio Soto Canalejo, el gallego Soto. Exactamente, mi glorioso padre. Orgullosísima de él. ¿Gallego porque él era de Galicia? De Galicia, de Ferrol. De Ferrol, sí. Ferrolano, sí. Por eso yo no sé, pero tengo la noción de haber pasado y haber visto alguna vez el bar Oquendo. Sí. Ahí en Radio Minería. Sí. Radio Minería, donde está el letrero ahora. Ahí está. Al lado. Al lado. La ventana al lado. Aquí estaba la radio austral, la puerta y el Oquendo. Sí. No, pregúntale al papá de Marino. Sí, mi papá era habitué ahí del Oquendo. ¿Y tú, Marino, fuiste? No, yo alcancé a conocer el Oquendo. No. ¿Qué año fue? Porque yo no sé, tengo nociones de haber... A ver, el Oquendo funcionó hasta el año 61. Ah, ya. Marino todavía no nacía. Estaba ahí. Ya, no, entonces yo pero ahí... Hubo otro local después por ahí, porque... Ah, sí. Siguió con el nombre por un tiempo. Mi papá lo tuvo hasta el año 61. Y después creo que como 3 o 4 años más todavía siguió funcionando. Ahí mismo. ¿Y por qué se llamaba Oquendo, Isabel? Se llamaba Oquendo porque mi abuelo, el papá de mi padre, fallece en la guerra de Cuba. Esta guerra... Sí. Que tuvieron los españoles con los cubanos, en un barco que se llamaba Oquendo. Mi papá era oficial del barco, era contramaestre, ya. Y fallece ahí. De tal suerte que mi papá inclusive es hijo póstumo. Ah, ya, ya. Sí, mi abuela estaba embarazada como de 7 meses, 7, 8 meses más o menos cuando falleció. Pues yo tengo la suerte de tener la partida de nacimiento de mi papá, 1897. Ya. Afortunadamente se ha hecho todo un rescate ahora último. Sí. Yo creo que Marino es la persona indicada que nos cuente un poco a los televidentes quién fue Antonio Soto, por si es que alguien no sabe. Sí, porque fíjate que yo, Marino, antes de darte la pasada y que tú hagas lo que sabes, yo leí en la prensa austral, ¿cierto? Dice Isabel Soto Cárdenas, la heredera, ¿cierto?, de Antonio Soto Canalejo, el gallego Soto. Y entonces tú dices la heredera y te pones a leer y ahora, Marino, por favor, ¿heredera de qué? Yo creo que ella es la más indicada para hablar, ahí vamos a pero con ella vamos a hablar la cosa más... Algunas cosas. Más familiar. Sí, bueno, ahí hay una gran herencia, creo yo, de todo lo que pasó aquí en la Patagonia, las grandes huelgas rurales del año 21, el año 22, que con el pasar del tiempo ya se puede tener una mirada un poco más desapasionada. Huelgas en Argentina. En Argentina, eso hay que aclararlo. Claro, en Argentina, las huelgas patagónicas. Sí. Pero ¿por qué nos tocan tan de cerca? Porque esos sucesos tuvieron como resultado, según las cifras más conservadoras, el fusilamiento, asesinato de 1.500 obreros. Exactamente. En Argentina. En Argentina. ¿Ya? Y el líder de todo este movimiento es precisamente el padre de Isabel, Antonio Soto Canalejo. Y las huelgas surgen por las reivindicaciones de los obreros por mejores condiciones laborales. ¿Ya? Ahora, a él le tocó liderar, y esto es la figura más visible, pero junto con él uno también tiene que mencionar otros líderes, por ejemplo, Facón Grande, Josefón, que tiene un mérito adicional, Josefón. Sí. Josefón, por así decirlo, muy entre comillas, era capitalista. Él no era obrero, era carrero, era propietario de carros. Incluso en San Julián forman un sindicato de carreros en apoyo al movimiento de los obreros. Y eso tiene un tremendo valor, porque el carrero, se podría decir, está del lado del capitalismo. Claro. Estaban los otros
guardaespaldas de tu papá, el 68 y el Toscano. Claro. Eso no eran tipos de conversar mucho, eso eran más de acción. Eran rápidos con la Colt. Y Marino, me corriges, pero me parece que el papá de Isabel fue de los pocos cuando llega el ejército argentino, ¿no es cierto?, solicitado por los grandes terratenientes que eran ingleses en su mayoría. Ingleses y españoles. Y fusilan a todos los obreros, ¿no es cierto? Le piden la rendición y lo fusilan. El papá de Isabel es uno de los únicos sobrevivientes y que escapa y cruza Chile. Es uno de los pocos que se salva. A mí... Sí, que no se rinde. Uno de los pocos... Perdón, es que, mira, Esteban dijo una cosa que es clave en esto. Porque fíjate que uno toma el libro de, por ejemplo, el libro de Mateo Martínez, Menéndez Brown, Prohombres Patagónicos, ¿ya? Se cuenta esto de todo lo que pasó con Martínez no elude el tema, no le saca el quite al tema de lo que pasó el año 21 y el año 22. Pero ¿sabes tú la conclusión? Porque se refiere a la investigación que hizo el gran historiador Osvaldo Bayer, que en 4 tomos investigó todos estos sucesos argentinos, recorrió todas las estancias donde estaban las tumbas masivas y todas esas cosas. Pero ¿sabes tú cuál es la interpretación que hace Mateo Martínez? Al final dice, bueno, aquí el ejército argentino actuó con crueldad. Y tú has dado el clavo, o sea, el ejército argentino, el 10 de caballería, andaba paseando en gallego. No, lo o sea, el libro Patagonia... La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde se llama primero y después... Tuve la oportunidad de leerlo en una vacación que hice por Argentina y efectivamente en ese tiempo mandan a buscar al ejército... Dos veces, exactamente. Perdón, una consulta, Isabel. Perdón, Mario. Y además, cuando uno viaja al Calafate y va hacia un parque... La estancia hay un recuerdo. Ahí están las tumbas masivas. Exactamente. Fíjate que yo ahora en abril me tocó pasar por la estancia Fuentes del Coile. Que era una sección de la estancia Cerro Castillo. Era la misma cosa, ¿no es cierto? Propiedad de la familia, los Menéndez, los Brown. Y tuve la oportunidad de conversar con un trabajador y él me dijo que en el galpón de Esquila, en la noche, sin viento, sin lluvia, sin nada, se sienten ruidos. Debajo del galpón de Esquila de Fuentes del Coile según lo que él me dijo, hay trabajadores enterrados. ¿Sí? Ahora, mira, yo quiero hacerte una consulta, Isabel. Como decíamos delante, bueno, ya las cosas uno las puede tratar con un poquitito más de racionalizar. Tu padre cuando llega acá, aquí en Punta Arenas todos nos conocemos, todos nos cruzamos en las calles. Tu padre, tú misma, ¿no es cierto?, ¿tuvieron en algún momento encuentros o tejieron algunos vínculos, algunos lazos de amistad con los descendientes, ¿no es cierto?, todas las familias terratenientes? ¿Tuvieron algún acercamiento en ese tema? ¿Cómo manejaron eso? Es que mira, bueno, a ver, no todo el mundo sabe que yo conocí la historia de mi padre cuando mi padre ya había muerto. Claro. Sí. ¿A raíz de la película? No, a raíz del libro. Porque la película es posterior. Sí. A raíz del libro de Osvaldo Bayer, que yo le digo a Osvaldo que yo tengo historia familiar gracias a él, porque él la descubre. ¿Y que él estuvo acá, Osvaldo Bayer? Estuvo en mi casa, sí, claro. Estuvo acá. No, sí, él estuvo acá. Hace algunos años vino al Festival de Cine. No, Olivera. No, eso fue Olivera. Eso fue el director de la película. El director de la película. No, mira, lo que pasa es que... yo te quería contar, Osvaldo Bayer no solo estuvo acá, que cuando tú dices recorrió todas las estancias, sabes tú que Osvaldo Bayer todavía encontró un cráneo con un tiro de gracia. Sí. En esa época, estamos hablando de la década a fines en el año 70. El año 70. En el año 70. Sí. ¿Ya? Entonces, tú piensas, esto había ocurrido hacía casi 50 años. 50 años, sí. Y esos cuerpos todavía no tenían sepultura. Exacto. Y los hermanos nuestros no hemos dicho nada. Sí. Y ahí están nuestros compatriotas. Exacto. Siguen estando ahí. El gobierno chileno no pero una sola nota de protesta por los 1000 y la mayoría eran chilotes. Eran chilotes. Sí. Hago una consulta. Sí. Su papá viene desde Europa
a Argentina. A Buenos Aires, sí. Él llega a Argentina. Llega a Buenos Aires. Y después, con el tema de la revuelta, cruza. Ahí viene por primera vez a Chile, sí. Llega a Natales. Pero te contesto, sí, ahí está, es muy buena en relación a eso, claro. Porque yo era amiga de los Menéndez, de las chicas Menéndez, o sea, éramos todos compañeros, o sea, y mi papá no tenía pero ni un empacho, No sé, o sea, realmente él fue capaz de sepultar su historia por todos esos años, hasta el año 70 en que realmente se supo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el otro día me pasó algo muy divertido, nos encontramos con Alfonso Campos. Alfonsito, pues yo le recibo a su hijo y claro, todo. Del cual yo me considero amigo. Y Alfonso, claro, y Alfonso me dice, estoy conversando ahí siempre, cuando nos encontramos nos ponemos a conversar, y me dice, siempre he tenido la duda porque él es nieto de Gabriel González Videla. Sí, pues de Gabriel, y de bisnieto de José Menéndez. De José Menéndez. Ya. Entonces, me dice, siempre he tenido... ¿Tu papá cómo llegó aquí a Punta Arenas? Por mi papá. No sabía. ¿Lo relegó tu abuelo? Pues le dije. Lo relegó tu abuelo. Claro, y nos reímos. Claro, porque en el fondo va pasando el tiempo y también uno tiene que pensar de que los descendientes no tienen por qué ir pagando, ¿no es cierto? Para nada. Incluso es más, cuando estas cosas se conversan, se abren, se conversa con toda franqueza. Pucha, qué bueno por los descendientes también que pueden vivir tranquilos. Ahora, cuando uno dice que se cometieron todo este tipo de injusticias, bueno, eso está documentado por Bayer, incluso está documentado por Mateo Martí. El problema de Mateo Martí es un poco la interpretación que hace después. Pero bueno, es como Alfonsín, pues, cuando va Bayer a preguntarle a Alfonsín, y dice, y bueno, si usted dice que es, así será. Claro. ¿Te fijas? Cuando Bayer lo consigue entrevistarlo, ya había dejado de ser presidente, porque cuando se edita el libro y se hace la película, ya está Perón. Sí, está Perón. Está Perón, porque ahí fue donde tuvieron que correr, irse. Perdón, se estrena la película estando Isabelita. Isabelita. María Estela Martínez. Claro. No. Sí, pues ahí viene toda la represión. Sí. La película sí, tienes razón. Una odisea filmada. Pero si yo estaba en Buenos Aires, me habían invitado al estreno y me tuvieron que sacar del teatro atrás porque decían que había puesto una bomba. Pero se alcanzó a exhibir la película. Sí, pero la vimos en una sala pequeña y creo que alcanzó a ver 2 o 3 funciones. Y ahí la sacan. Pero era a durante Alemania. el mandato de Isabelita. Isabelita, claro. tienes razón. Marino, ¿por qué hablas de 4 tomos? Yo leí unos. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Hay un compendio, perdón. El que comúnmente está en las librerías. No. Lo que pasa es lo siguiente. Osvaldo Bayer escribe son 4 tomos de la Patagonia Rebelde y después hay un compendio. No, son 4. Y 4. Porque primero salieron 3 y después se agregó un cuarto. Primero se llama Los Vengadores de la Patagonia Rebelde. Esto parte antes. La Patagonia Trágica. Esto parte antes, sí. Parte con la Patagonia Trágica de José María Borrero. José María Borrero fue apoderado de las firmas de los Menéndez. Exactamente. ¿Ya? Y después se pelea, aparece con ellos y escribe el libro de la Patagonia Trágica, donde fundamentalmente se refiere al exterminio de las razas originarias. Correcto. Termina, al final de la Patagonia Trágica, promete un nuevo libro que se llama Orgía de Sangre, donde se iba a referir a todo el problema de las huelgas patagónicas, porque la Patagonia Trágica la escribe por ahí por 1927, si mal no recuerdo. Y no alcanza a escribir porque Borrero muere, ¿ya? Entonces surge toda una leyenda negra que tenía los originales, que se los robaron, que se los quemaron. ¿Qué es lo que hace Osvaldo Bayer? A raíz de que él escuchaba siempre de sus padres que vivieron en Río Gallegos, a una cuadra de la cárcel de Río Gallegos, entonces él quedó impactado. Bayer no vivió en Gallegos, pero él quedó impactado con lo que lo contaban sus padres de los gritos que escuchaban de los obreros que eran torturados en la cárcel de Gallegos. Y se decide a meterse en el tema y escribe Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que son 3 tomos. Sí. Y después, cuando agrega un cuarto tomo con otra editorial, que en este caso es la editorial Planeta, ya el libro se llama La Patagonia
Rebelde, los 4 tomos, y aparte de eso hace un compendio que también se llama La Patagonia Rebelde. Que es un resumen. Es un libro color celeste. Sí, y que es extraordinario. Sí. Y a raíz de eso se hace la película que Olivera, y algo que me llamó donde Luis Brandoni hace el papel de Antonio Soto. Me llamó la atención cuando leí el libro es que esto fue ahí nomás, aquí, 1920 a 250 kilómetros, 1200 y si no se personas escribe el libro, la historia no se hubiera conocido. Caso similar a la cantata Santa María, es decir, que no se hubiera sabido. 1200 trabajadores asesinados, y además, por lo que me acabo de enterar, la gran mayoría es chilena. Chilotes. Porque mira, 3 cosas. Primero, había un general de ejército que incluso decía, estos no son chilenos, son chilotes, ya en términos totalmente despectivos. Segundo, un detalle que me faltó, Osvaldo Bayer le dedica un capítulo especial a Borrero, donde le saca la mugre a Borrero, no lo deja bueno para nada. ¿Ya? Valora eso sí, el que haya la mirada, la denuncia que hizo, porque ese libro, La Patagonia Trágica, no tiene ningún rigor histórico. Y la primera matanza de obreros se hizo acá en la estancia Punta Alta, que actualmente es la estancia Santa Ana, creo, que es de Río Turbio. Cuando uno va por Río Turbio, va al Turbio Viejo, un poquito, acá nomás, claro. A 30 kilómetros de Natal. Claro, porque el ejército hace una incursión para apaciguar esto, y después vuelve y ahí ya no... Con el mismo... nos vamos a una nueva cápsula comercial y volvemos. Bien, amigas y amigos, esta cápsula se la vamos a dedicar, Mario, al tema de la locomoción colectiva mayor, que durante muchos años existió en Punta Arenas, era importante con el tema de las liebres, de las micros, y posteriormente con el auge de los colectivos la fuimos perdiendo hasta los días de hoy, ¿no es cierto?, donde tenemos estos famosos buses de Movigas. Eso se considera locomoción mayor. Ex-Movigas. Ex-Movigas, es cierto. Buena la aclaración. Bueno, y digamos que hasta por los años 80 veíamos circular en Punta Arenas unos buses de color celeste con techo blanco, eran micros, eran largas, de procedencia argentina, y que por estos temas de el conflicto, que el casi conflicto bélico que tuvimos con ellos, Argentina prohibió la exportación de esos buses a Chile porque lo consideraba de transporte militar, qué sé yo, y ahí se empezaron a perder las micros o las liebres. Anteriormente a eso, Mario, tuvimos igual unos microbuses Dodge de procedencia argentina también, y anteriormente, que mucha gente se debe recordar, unas micros largas, azules, americanas, carrozadas por Wine o algo así, que eran muy, muy interesantes. Pero lo que hoy queremos, rescatar, es un periodo anterior a ese, y recordar las famosas liebres que circulaban por Punta Arenas, y que hoy día, gracias a una gentileza de Buses Fernández, vamos a poder subirnos a una de ellas. ¡Qué lindo! Estamos hablando del año 60, me parece, 60 y algo, donde circulaban por la ciudad las famosas liebres Mercedes-Benz y Borgward. ¿Así es? Correcto. Y bueno, vamos a esperar en este paradero que se acerque una de ellas para conversar un poquitito más. ¡Ah, bien! Bueno, esta es una liebre Mercedes-Benz que perteneció y pertenece hasta el día de hoy a Buses Fernández, y es del año 1955 y sirvió en la locomoción colectiva. Te invito a conocerla por dentro. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos dentro de esta liebre Mercedes-Benz del año 55, con capacidad para, Mario, ¿cuánto? 14 pasajeros. Más el conductor. Más el conductor. Tenía un asiento que en la medida que se iba completando el bus, había que extender esto. El que quería salir en algún momento, esto es de una sola puerta,
por supuesto que incomodaba al resto. También digamos que era un vehículo bajo, de manera tal que uno tenía que entrar agachado, porque si te das cuenta uno toca en el techo. Bueno, Esteban, yo era chiquitito, así claro, que nosotros, sí, nosotros pasábamos bien, eso es. Y Mario, ayúdanos con el tema de los recorridos de estas liebres, que eran bastante distintos a los que tienen hoy día. Claro, bueno, yo recuerdo, Esteban, yo en alguna oportunidad, no todos los días, tomaba el bus, la liebre, ¿cierto? Yo vivía en Centeno y Conde, ¿cierto? Y tomaba el bus ahí, hacíamos el recorrido hasta Pasaje Bermúdez, bajábamos Bermúdez en Maipú, yo me bajaba en el Don Bosco en primera instancia, después cuando ya iba a San José era distinto, y ese bus entonces hacía hasta Bulnes y de ahí se iba por Borges hasta Independencia. Y en Independencia subía hasta Señoret, diría yo, o Arauco, y de ahí se iba hacia el barrio sur, subía a Pérez de Arce y me parece que después entraba en la calle 4. Y era la época en que las micros tenían números. Me parece mucho que del 1 al 5 era para el sector sur de la ciudad. Porque había otro recorrido que hacía Playa Norte también. Ya. ¿Cierto? Y de los que yo me acuerdo, Esteban, teníamos, por ejemplo, arriba en el barrio Prat, teníamos a 3 empresarios de buses, como era el señor Díaz, el señor Marín y el señor Vivar. Ellos eran los 3 grandes de este tema de las micros. Y también me acuerdo de la micro del señor Novoa. ¿Tú te acuerdas de él? Correcto. Sí. Hacía todo lo que eran los recorridos rurales. Exactamente. Claro. Bueno, el tiempo de esta liebre Mercedes-Benz, también la otra marca que existía son los famosos liebres Borgward. La Borgward, ¿no es cierto? Y posteriormente, no quiero mentir en el año, yo creo que ya en el 70, aparecieron unas famosas Fiat Borsani, que también eran liebres, de una italiana, que estaban pintadas, me parece, de color azul o celeste con blanco, con amarillo. Sí. Y posteriormente ya fue aumentando el tamaño del material rodante, y creo que las liebres ya empezaron a dejar de existir. Acuérdate que con la llegada de la zona franca, cuando llega Autonor, ¿cierto? Autonor trae lo que son los ponis, ¿verdad? Y los ponis son los primeros autos colectivos. Ellos son los que motivan y incentivan claro que este tema. Sí. ¿Cierto? Y ahí comienza el colectivo, y después obviamente todas las marcas se interesaron y el tema del colectivo pasó a ser ya un transporte corriente dentro de la ciudad. Claro que sí, así es. Muy bien, esa ha sido nuestra cápsula para este programa. Te pasaste, muchas gracias. Y volvemos a esta tertulia magallánica desde aquí de la Perla del Estrecho. Estamos muy entretenidos con Marino, sabiendo toda la historia de mi padre. Sí, la verdad que ahí la mayoría de las personas que fallecieron fueron chilotes, y a mí me parece increíble que el gobierno chileno no haya tenido ni un pronunciamiento por esos seres hasta el día de hoy. humanos, hasta los Pero días ningún de hoy. gobierno. Nada. No, ninguno. Nada. Estamos hablando de 100 años. No, claro, ninguno. Y tampoco dijeron nada cuando los carabineros entraron a Puerto Natales. Pero, o sea, entraron a Última Esperanza. ¿Sabes lo que me llama la atención? Los que nadie... Perdón, disculpa Mario, los gendarmes argentinos, el ejército argentino entra
a última esperanza. Persiguiendo a los que habían el libro de Pavel Oyarzún. El Pavel, sí, el paso del diablo. El paso del diablo. No hubo ni una donde sola... narra el escape. En cambio, pillan a un boliviano, ¿no es cierto?, que coloca un pie al lado chileno y para adentro. Bueno, así eran las cosas. Así fueron. A mí lo que me parece increíble es que su papá, una vez llegado a este lado del alambre, verdad, en el Callanpín, diario se lo guardó, pero... Es que lo acaba de decir Isabel, pero lo acaba de decir ella. Ella conoce la historia de su padre. Pero ¿usted cree que fue por temor a alguna represalia o fue algo muy duro? Lo persiguieron a mi padre por años de años, a tal extremo que vuelve a Argentina. Se fue para el norte. Se fue hasta Iquique. Hasta Iquique, estuvo trabajando en las minas. Sí, en la salitrera. Mi hermana mayor nace en Santa Marta. La oficina de Santa Marta. En la oficina de Santa Marta. Y bueno, él hace todo. Es chofer, hace todo. Vive en Santiago, tiene una micro que es muy entretenida, una foto muy bonita. Manejando una micro de la época, 1928, por ahí. Y después decide volver y vuelve a Tierra del Fuego. Pero yo creo que como para... Sí, ese pedazo es poco... Sí, es que si no voy a seguir encontrando hermanos yo. Era un tema que... ¿verdad? Sí. Es un tema. ¿Cuántos son, por lo menos? Bueno, él tiene 5 hijos en su primer matrimonio, y del segundo soy yo nada más. Pero ese entre medio no sabemos, entre medio ahí en Tierra del Fuego. Sí, él vuelve a una estancia en Tierra del Fuego. Y de ahí va de nuevo a Gallego y va a Buenos Aires. Aparece en un congreso allá en Buenos Aires. ¿Ya? Y después, bueno, vuelve a Chile. Ya como asesor de los gremios de Natales. Y ahí llega Natales. ¿Dónde tiene el cine? Como llega, claro, ahí está el Cine Libertad. El Cine Libertad. Y mi mamá llega de boletera. Él tiene que ser una persona muy buena para hablar, para explicar con buenos argumentos, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa? Mira, mi papá tenía bastante educación. Mi papá no es una persona de aldea. Mi papá, la casa que compró el gobierno ferrolano, el gobierno gallego, compra la casa donde nace mi papá como homenaje en el centenario. Hizo una casa de 3 pisos a 1,5 cuadras de la municipalidad. Es como estamos nosotros ahora acá. ¿Ya? Es una tremenda casa y todo. Mi abuelo era oficial de la Armada Española. Mi abuela después se casó con un abogado. Claro, o sea, él tuvo... Y mi papá hablaba 3 idiomas. Entonces, eso... Italiano. Claro. Entonces... Lo leí en la historia. Por eso iba al lado de los curitas, a hablar con los curitas en italiano. Claro, por supuesto. Y él era ateo. Entonces, bueno, yo creo que por eso que era tan cautivador. Además era un hombre buen mozo, era un hombre muy alto, 1,87 m, ojos celestes, entonces de cabello medio oscuro. La verdad que Leo es como el retrato del abuelo, sí. Pero me llama la atención que no tenga aquí ¿No hay alguna calle aquí? No. Y mira, la verdad que el otro día se acercó un concejal y me dice, ¿sabe? Que exhibimos Utopía Libertaria de un cineasta gallego que vino y la exhibimos en los MAC. Mira, con una concurrencia de gente, eran como 200 personas. Pero increíble, una cantidad de juventud hoy para mí fue maravilloso. Y después hicimos un intercambio ahí, que estaba el cineasta, estaba él, estaba el director del documental y todo. Y entonces se acercó este concejal y me dijo, mire, nosotros somos los que tenemos que ver con esto, así que usted llámeme. Y la verdad que yo reconozco, yo lo he llamado. Pero yo he presentado la biografía en 2 oportunidades, con distintos alcaldes, y nunca ha pasado nada. Porque en realidad, Antonio, nosotros aquí en Punta Arenas, un comerciante. Entonces, no sé si todo el mundo tiene la misma capacidad de reconocer. Pero Isabel, él muere el año 63, sí. Pero el funeral fue una cosa multitudinaria. Apoteósica. Sí. Como que ahí fue reconocido realmente. Absolutamente, claro. Pero en Argentina tiene ahí por todos lados, en España igual. Sí. En España igual. Me acuerdo de Dios, sí, mi hijo muy chico, tengo la foto. Es muy lindo. Y fíjate que en Ferrol
la calle que pasa frente a la universidad y que por esas casualidades daba justo al parque donde estaba la estatua de Franco. Y mi papá, como anécdota, mi papá era del mismo año, Franco, ¿ah? Eran inclusive vecinos a ver, no de colegio, pero sí de cuadras, así de... Sí. Pues ¿y él no volvió nunca a España, tu padre? No, mi papá no. La última vez vino, vino cuando chico, volvió, después vuelve, a los 17. Ya, pero 17, después 18 de todo, años. No. De todo Franco era gallego también. No. Pero si era de Ferrol, si vivía como a 2 cuadras de la casa de mis abuelos. Sí. Es increíble estar conversando con Isabel de una historia que la verdad que se sabe muy poco. Sí. Bueno, aprovechamos de recomendarle a los televidentes la película La Patagonia Rebelde. Sí. La Patagonia Rebelde está un gran film argentino con Luis Brandoni, con Federico Lupi, con... Se me da el otro nombre, un actor. Mira, tiene Alterio. Héctor Alterio, Alterio, sí. La verdad es que nosotros esperamos poder proyectar la película en la UMAC a fines de octubre, que sería coincidente con el cumpleaños de Antonio Soto. Se cumpliría 110 años. La Patagonia Rebelde. Sí. Porque sabes que Osvaldo Bayer, disculpa Isabel, filmó, a ver, ahí me falla la memoria, pero no tanto años atrás. No, salió hace muy poco haciendo una Osvaldo Bayer. No, está vivo. Una declaración hace un par de días salió está vivo. haciendo una declaración. Tiene 90 años Osvaldo Bayer, es del 27. Y él vuelve, hace el mismo recorrido, no recuerdo si hace 10 o 15 años, ¿Cómo 15? Un documental que se llama La Vuelta de Osvaldo Bayer. Sí. Y él hace el mismo recorrido que hizo cuando escribió el libro, ¿ya? Y termina su recorrido en las oficinas de la Anónima en Buenos Aires. Y va... La oficina, claro. Es que, bueno, pasan cosas increíbles. Entre las cosas increíbles en esto de la vuelta de Osvaldo Bayer, llega un personaje en Río Gallego al Hotel París, donde estaba alojado Osvaldo Bayer, eso está en el documental, con un expediente donde se investigaron estos sucesos, un particular. Claro. O sea, tenía su casa. O sea, tú te enteras, ¿no es cierto?, que anda una historiadora acá en Punta Arenas por un suceso, y llegas tú, Mario Herpes, con tu expediente bajo el brazo que lo tienes guardado en tu casa. Entonces, ese tipo de cosas, imagínate, ¿ya? Bueno, y él termina el recorrido de la vuelta de Osvaldo Bayer en la oficina de la Anónima entrevistando al bisnieto de Mauricio Braun, Federico Braun Sieber. Y le pregunta, y Federico Braun le dice, bueno, yo no había nacido en este tiempo, y por ahí llegan a un acuerdo de que él dé permiso para que puedan entrar donde están las tumbas masivas, ahí en la estancia Lanita en Calafate. Y en este tiempo ya Menéndez tenía que ver con esta estancia en Río Gallego. Pero por supuesto. Claro, los Menéndez, los Brown, sí. Es que habían gringos también. Sí, también. Y españoles. Claro. Y españoles. Gringos y españoles. Sí. Bueno, Isabel, lamentablemente... Un placer. Es la televisión. El tiempo manda. Exacto. Muchas gracias. Este gran recuerdo de Antonio Soto. Ojalá un gusto haberla conocido, reconocerle estas 12.000 almas que llegaron, ¿no es cierto?, de la mano de Isabel. Magallánicas. Y la verdad, yo creo que voy a representar al resto de los contertulios, un honor haberla tenido en la mesa por lo que significó su padre en la historia de la Patagonia chileno-argentina. Muchas gracias, encantada de haber estado con usted. Un gusto haber estado con usted, porque yo pienso que recién se está reinventando Antonio Soto Canales. Reinventando y reconociendo. Hay hartos biógrafos, y yo no pasan 6 meses en que no voy con alguien, Anita, o he ido con la televisión belga, he ido con la televisión italiana, con la televisión... O sea, es un tema que en Europa... muy, muy importante. Y ahora hay unos chicos que acaban de terminar una cantata en Deseado. Y yo me comprometo a avisarles cuando vaya, voy a ir yo a la... Y cuando den la película también... en octubre, por supuesto. Y aprovechemos a decir que los libros que relatan toda esta historia, que es dramática, pero además muy entretenida, porque debería ser parte de nosotros, están disponibles en Río Gallego, en el Calafate. Pavelo Yarzún escribió también, un escritor magallánico. Pero Pavel novela.
Es una novela, sí. pero es muy y entretenida. Francisco Coloane hace un cuento, el Chilote Otey. Bueno, pero Francisco Coloane siempre te iba loquiendo. Era asiduo. Bueno, sí, en lo personal, Isabel, que también fuimos colegas en el servicio de salud y también por la amistad que tuvieron nuestros padres, así que un tremendo honor y una tremenda alegría y emoción. Yo tengo un gran orgullo de tus padres, son unas maravillas personas. Muchas gracias, pues, Isabel. Muchas gracias a los amigos que nos siguen en sus casas. Siempre Tertulia Magallánica, desde la Perla del Estrecho por ITV Patagonia.